Pues yo voy a hablar primero de un vuelo, y es un vuelo que cambió por completo un poco la aviación comercial en ciertos mecanismos de control de seguridad, y es concretamente la aerolínea de British Airways y el vuelo 9, el BA9, y yo lo llamo el vuelo que voló ciego. British Airways operaba una de las rutas comerciales más largas del planeta, que es entre Heathrow y Auckland, en Nueva Zelanda. Entonces lo que hacía escalas en Bombay, en Kuala Lumpur, en Perth, que es pues, al occidente de Australia, en Melbourne, y luego pues ya iba a Nueva Zelanda, en Auckland, ¿no? Una de esas Sí, que comentamos, expediciones. exacto, que justo comentamos en otro episodio nuestro. Os lo dejamos por aquí. Sí, porque es muy interesante. Y que bueno, que es parte de la aviación, pues estas aventuras de hacer muchas paradas para cumplir con esa ruta tan larga, ¿no? Fue en 1982, concretamente el 24 de junio, se encontraba dentro de esa ruta de entre el Heathrow y Auckland, estaba cubriendo el tramo de Kuala Lumpur a Perth. A bordo de un 747-200 que operaba esta ruta viajaban 263 pasajeros, y a los mandos estaba el comandante Eric Moody, el primer oficial Roger Greaves y el ingeniero de vuelo Barry Townley Freeman. Como he dicho, el Boeing 747, llamado City of Edinburgh, volando a 37.000 pies, que son unos 11.200 metros, y cerca a los 900 km la hora, que sería pues el 0,84 Mach. Pues bueno, era aparentemente un vuelo normal, todo estaba en calma. Pero empiezan a aparecer las primeras señales extrañas de ese vuelo, ¿no? Y es que sobrevolando la isla de Java, algunos pasajeros comenzaron a ver pues unos destellos azulados sobre las alas. En Indonesia, ¿no? Sí, por ahí, por la isla de Java, ¿no? Sí, es justo Indonesia, esa parte ya, pues la última ya llegando hacia Australia, ¿no? Hacia el sur. Entonces en cabina era el mismo resplandor, también rodeaba el parabrisas. Era lo que se conoce como el St. Elmo's Fire, que es un fenómeno eléctrico causado por partículas cargadas, ionizadas, ¿no? Y suele asociarse a tormentas, pero el radar meteorológico no mostraba ningún tipo de actividad, nada. Y había también un silencio en pantalla. Lo que nadie sabía era que el avión había penetrado en una nube de ceniza volcánica del monte Galunggung, que era un volcán que se activó aquella noche. Era pues una nube invisible. Como he dicho, el radar meteorológico no vio la nube porque solo detecta humedad. Entonces la ceniza, al estar compuesta por diminutos cristales de sílice, que son similares al polvo de vidrio, pues como no hay agua, pues es invisible al radar, ¿no? Entonces esa ceniza comenzó a entrar en los 4 motores Rolls-Royce, donde el aire superaba los 1000 grados Celsius, ¿no? El polvo de sílice se fundió y se convirtió en vidrio y se pegó a las palas del compresor, deformándolas hasta provocar pérdida de combustión. Y uno a uno, pues los motores se fueron apagando hasta que los 4 motores del Boeing 747 se apagaron por completo. Buah, tiene que ser alucinante, o sea, imaginar lo que vivían esos pasajeros, porque claro, estamos acostumbrados al ruido que generan los motores y de pronto que todo se quede en silencio y básicamente se convierte el avión en un planeador. Sí, tú imagínate que estás en ese vuelo, estás en los asientos del medio, o por ejemplo, o en cualquiera realmente, y ves una especie de nube azulada pegada a las alas, y de repente escuchas cómo los motores se apagan, y durante minutos nadie dice nada. Preguntas a la tripulación y esto sí es verdad, la tripulación te dice que todo va bien, que es lo normal, ¿no? Tranquilizar a la tripulación, todo va bien. Lo que pasa que en este caso concreto, que esto pasó, la tripulación sobrecargo mintió a los pasajeros, más que mintió, exageró su mensaje de tranquilidad diciendo pues que todo esto era normal, no sé qué, un poco para tranquilizar, cuando el mismo sobrecargo confirmó pues años después en muchos documentales que él por dentro estaba cagado y que no sabía qué estaba pasando, ¿no? Pues entonces realmente en segundos un 747 pasó de ser un gigante de 4 turbinas a ser un planeador.
de cientos de toneladas. A esa altitud podía planear en torno a unos 160 kilómetros por cada 10.000 pies. Es decir, que le quedaban prácticamente unos 20-25 minutos antes de llegar al mar. Perdieron la presurización, el parabrisas se volvió opaco, abrasado por la ceniza, la energía hidráulica disminuyó y la única fuente estable era pues, la RAD, ¿no? Que es la mini turbina de emergencia que genera la electricidad e hidráulica básicas para mantenerse, bueno, pues con lo mínimo. Sí, los sistemas esenciales de navegación del avión, incluso hidráulicos. Se habló mucho de la RAD en el último incidente de Air India, que es básicamente una turbina que se despliega por la parte de abajo del avión y es el último as bajo la manga. En esta situación, pues hubo unos minutos de una tensa calma por parte de los pasajeros, porque realmente no sabían qué estaba pasando. La tripulación pues llegó a ese procedimiento de aplicar tranquilidad, serenidad, pero incluso sobreexagerar y mentir de que esto era una situación normal, ¿no? Pero en pleno caos, el comandante Eric Moody toma el micrófono y pronuncia una de las frases más célebres de la aviación británica en concreto, pero bueno, yo diría que de la aviación en general, y es que traducido al castellano dijo: «Buenas noches, damas y caballeros, les habla su capitán, tenemos un pequeño problema», muy inglés, «los 4 motores se han parado». Muy polite, políticamente correcto. Sí, «estamos haciendo todo lo maldito posible para volverlos a encender». Un mensaje sereno / británico en el borde del desastre, ¿no? Entonces, bueno, descendieron a 12.000 pies para encontrar aire más denso, frío y limpio. Intentaron reencender los 4 motores secuencialmente, intentaron hacer esa secuencia de reencendido de los motores. Creo que llegaron, entre ellos, en los documentales cuando hablan, comentan que llegaron a hacer este protocolo de reencendido, de secuencia de los motores, hasta 30, 40, 50 veces. No recuerdan exactamente, pero lo hicieron sin parar. Y bueno, hasta que de repente, primero arrancó el motor 4, luego el 2, después el 3 y finalmente el 1. Los 4 motores volvieron a la vida. Claro, es que volaban de noche, no se sabía. Bueno, ya después del primer incidente, pues eso, ya la visibilidad la habían perdido completamente. Pero claro, estarían totalmente desorientados respecto a qué estaba realmente ocurriendo. Sí, ahora era una situación que realmente... Además de que ellos necesitaban... es que iban a acabar en el mar. Y entonces estaban dando la vuelta... en este proceso de reencendido de los motores, estaban dando la vuelta para aterrizar en el aeropuerto de Yakarta. Entonces, recordemos que, o sea, un fallo de motor es una cosa tan improbable, sí. Aún en los años 70, ya hablamos de que los fallos de motor eran muy raros, y claro, que te fallen 4 motores teniendo combustible, dices, ¿qué puede? Que ellos exactamente no sabían, o sea, estaban completamente fuera, perdidos, porque ellos... entendían que habían seguido todos los protocolos de los manuales correctamente, entonces no sabían qué estaba pasando, entonces ellos directamente pues seguían al protocolo de seguir del procedimiento de reencendido secuencial de los motores hasta que, pues bueno, tuvieron la suerte de que al planear, al ir bajando, bueno, y al descender, ellos también hicieron como la técnica de descender, pues bueno, se pudo milagrosamente, se reencendieron. Y entonces lo que hicieron es, cuando ya recuperaron estos 4 motores, como tenían que ganar altitud para aterrizar en Yakarta, porque en esa ruta hacia Yakarta había unos montes, bueno, y hay todavía unos montes que está el aeropuerto ahí, entonces tenían que ganar altura porque aunque tenían recuperado los 4 motores, se podían estrellar contra el monte, entonces tenían que ganar cierta altura, ¿no? Entonces, pues bueno, al ascender a 15.000 pies, para ganar margen, volvió a pasar lo mismo, la potencia volvió a fluctuar, y es que, bueno, aún quedaba ceniza de la cual no se había desprendido el avión al bajar, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, decidieron mantenerse bajos, abandonar un poco el área, un poco la ruta, y bueno, y prácticamente con el parabrisas casi ciego, solo con una ranura lateral que se dejaba ver mínimamente la pista,
pues la tripulación consiguió aterrizar usando pues los instrumentos y las referencias laterales para aterrizar. O sea, realmente incluso el propio aterrizaje fue muy muy peligroso porque no veían, estaba completamente opaco. El comandante tenía que ver por la ranura de la izquierda, o sea, del parabrisas, porque era la única zona con la cual se podía ver. Por suerte consiguieron aterrizar, nadie resultó herido y ya una vez en tierra, un poco el legado de este vuelo y por qué lo traigo hoy es que cuando se inspeccionó y cuando hubo esta inspección del vuelo, se reveló que el vidrio solidificado dentro de los motores había resultado en una abrasión severa, ya no solo de los motores, sino de todo el fuselaje en sí, que les estaba completamente... Como si se hubiese cogido una lijadora. Sí, exacto. Y entonces, pues gracias a este vuelo, lo que comentaba al principio, cambió por completo la aviación en muchos sentidos porque se crearon, gracias a ese vuelo, los VAAC, que son los Volcanic Ash Advisory Centers. Se revisaron los procedimientos en flame out múltiple, se incorporó formación específica contra la ceniza y se reforzó el Crew Resource Management para gestiones de crisis, de cómo adaptar los recursos en gestiones de crisis en determinados vuelos. Porque realmente también tuvieron un poquito de suerte, pero realmente su serenidad y el mantener la calma fue lo que les salvó. Sí. Entonces, bueno, a mí esta historia me encanta, bueno, primero porque consiguieron sobrevivir. Sí. Y luego también lo veo como todo un reconocimiento al trabajo que hacen miles de ingenieros en los fabricantes de motores y de los aviones como tal, para que un avión se haya enfrentado a estas condiciones. Pensemos en esos motores que básicamente se convirtieron en hornos de vidrio. Sí, sí. O sea, porque eso fue lo que ocurrió. Exactamente, sí, sí. Y luego que si hubiesen conseguido recuperar y que encima esa ceniza no haya afectado a, por ejemplo, a los sistemas de navegación y demás, que hayan conseguido al final llegar al aeropuerto, es que es alucinante. Es alucinante. O sea, fue una mezcla de su pericia, pero a la vez también un componente de suerte de que, bueno, pues al bajar ese vidrio se enfrió y se pudo despegar del motor y con eso se volvió a reencender. Con eso pudieron volver a ganar altura para poder sobrepasar los montes que están al lado de la pista del aeropuerto de Yakarta. Pero bueno, ahí volvieron a experimentar el mismo problema. O sea, fue un cúmulo de cosas que realmente la aviación comercial en sí, bueno, la aviación en general aprendió mucho de ese suceso. Y que si no hubiera sido por ese vuelo, por el exitoso aterrizaje de ese vuelo, realmente en unos años después seguramente hubiera habido un suceso mucho más pues traumático porque no hubiéramos aprendido.